Efectivamente, como ha dicho la hermana muy correctamente, el tema de hoy basa o reza en la justificación por la fe. Pero vamos a ver solo una pequeña lista de ese tema, del extenso y profundo tema de la justificación por la fe, y es la perspectiva de Dios de este precioso tema. Porque para empezar a hablar de la justicia por la fe es menester que conozcamos qué nos tiene que decir Dios acerca de ello. Porque si no, podemos llegar a muchas teorías, muchas elucubraciones, pero nada de esto nos va a edificar, nada de esto nos va a llevar por la senda correcta. Debemos conocer qué es lo que tiene Dios para nosotros en este y en cualquier tema. Como siempre, voy a empezar a compartir pantalla para que podáis seguir conmigo el PowerPoint. Vamos a agrandarlo y empezaremos. Vale, imagino que estáis todos viendo mi pantalla. De hecho, estoy casi seguro que sí. Si nadie dice nada, quiere decir que sí, con lo cual vamos a Sí, empezar se ve con... todo bien. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con el tema. Fijaros, como dice el título, la justificación por la fe según Dios. Para empezar, me gustaría resaltar esos versículos que hemos leído para inaugurar la presentación de esta noche. Los versículos de 1 de Corintios 2, versículos del 2 al 5. Nos dice el apóstol Pablo que eso eran palabras hacia los corintios, pero obviamente son palabras para todos, para los cristianos de todas las épocas. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este texto me ha gustado porque ahora vamos a leer más de este capítulo 2 de 1 de Corintios, pero he querido poner esto al principio porque me propuse que este tema fuera así, tal como dice el apóstol Pablo. No palabras persuasivas de humana sabiduría para alegrar a los oyentes, para persuadir a los oyentes de que crean una u otra cosa, sino que el tema sea una demostración de la enseñanza del Espíritu, del poder de Dios en el Evangelio, para que la fe de mí y de vosotros no esté fundada en simples palabras de hombres, como hoy es tan habitual, ¿no? En el mundo cristiano, mucha palabrería de los predicadores, pero muchas veces tanta palabrería equivocada que llevan a las mentes por un destino que solo les lleva a la perdición, ¿verdad? O palabras sin poder, palabras sin interés alguno, palabras que dejan al oyente sin camino alguno por el cual transitar, o como mínimo el camino no es, desde luego, el de Dios. Con lo cual, palabras que no provengan de la sabiduría de los hombres, como dice el apóstol Pablo, sino en el poder de Dios. Palabras que provengan de Dios, palabras que sean según el escrito está, palabras que no tuerzan ningún versículo ni tuerzan ninguna interpretación. Teniendo en mente esto, vamos a leer el versículo 10 de este primer capítulo, de este mismo capítulo de 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí se está refiriendo a las cosas que tiene Dios para los que le aman. Nos la reveló por el Espíritu, porque éste escudriña hasta lo más profundo de Dios. No la reveló de ninguna otra forma, sino que las cosas espirituales son reveladas por el Espíritu. Con lo cual, ¿cómo podemos entender la Escritura? ¿Cómo podemos entender el mensaje de Dios? ¿Cómo podemos entender las cosas espirituales? Solo por medio del Espíritu, que como veremos más adelante es la presencia de Cristo en el creyente y por el creyente. Porque fijaros que dice un poco más adelante en el versículo 14 de 1 de Corintios 2. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí tenemos el hombre natural, con su mente natural, con nuestra mente propia, no podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fijaros, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, solo se pueden percibir espiritualmente. Es imposible que las entienda. O sea, por más que queramos, no podemos entender las cosas de Dios si seguimos manteniendo nuestra mente del yo, nuestra mente que se basa en nuestras propias decisiones, que nuestras obras son nuestras propias obras sin tener en cuenta a Dios. No podemos entender la justicia de Dios
con nuestra mente. Nos hace falta algo más. Y ese algo más nos lo dice en los versículos siguientes de 1 de Corintios 2. Fijaros. En los versículos 15 y 16 nos dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con lo cual, las cosas de Dios, y en concreto la justificación por la fe, la justicia de Dios según el Señor, solo se puede entender si tenemos la mente de Cristo. Si nuestra mente natural, la mente de Satanás, la mente del hombre natural, es removida de nosotros y es puesta en su lugar la mente de Cristo. Si no, lo pervertiremos todo, lo entenderemos todo mal. Incluso muchas cosas, la verdad tal como es la Biblia, nos será imposible de entenderla. Quizá profesaremos creer en eso o en aquello, profesaremos creer que sí, conocemos de la justicia por la fe, conocemos que hay eso. De hecho, estudiamos al respecto, pero nunca podremos recibir la justicia ni el mensaje tal como Dios lo quiere, porque nuestra mente no será la mente de Cristo, con lo cual no podremos procesar correctamente la información, ni este mensaje podrá ser parte de nuestra vida, podrá ser parte integral de nuestro ser. Simplemente estaremos confundidos, jamás llegaremos a poseer la justicia de Cristo, porque la mente del hombre natural, la mente de Satanás, no puede albergarla ni puede entenderla. Eso como base nos servirá para entender lo que vamos a seguir viendo en el tema de hoy. Es un tema corto, solo tiene 16 diapositivas, pero es compacto. A veces los temas no hace falta que duren 1 hora, 2 o más, sino que puede ser un tema corto, pero con la información al punto, compacta, para que luego en nuestras casas la podamos asimilar, la podamos estudiar y podamos ser bendecidos e inspirados por ella. Fijaros, vamos a leer ahora Romanos 3, versículos 21 y 22. Nos dice así, porque a veces queremos obtener la justicia por la ley o mediante la ley, o a veces incluso sin la ley, diciendo que está abolida. Queremos así ser justificados por la fe. Pero la Biblia, concretamente el apóstol Pablo en Romanos, nos dice algo muy diferente a todo eso. Fijaros, nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Fijaros, este versículo 22, curiosamente en las versiones modernas de la Biblia ya no dice por la fe de Jesucristo, dice por la fe en Jesucristo. En cambio, las versiones antiguas, como esta, que es la Reina Valera antigua, la King James y otras, aún mantienen el original por la fe de Jesucristo. Y es una gran diferencia porque creer en Jesucristo, todo el mundo cristiano cree en Jesucristo. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, hizo tales cosas, etcétera. Tiene una idea vaga muchas veces, pero cree en Jesucristo, como mínimo lo acepta, ¿verdad? Pero cuando se trata de recibir la justicia de Dios, que es manifestada por la fe de Jesucristo, aquí cambia la cosa, ¿verdad? Porque para entender eso debemos, primero, no anular la ley, debemos hacer la ley parte del Evangelio y debemos conocer el Evangelio tal como es, en el marco correcto, en el marco de cómo lo dice la Biblia, no en el marco de la justicia de Lutero, no en el marco de la justicia por la fe católica, no en el marco de ninguna otra tipo de justificación por la fe, sino en el marco de la justificación por la fe según el Señor. Con lo cual es muy importante entender que la justicia de Dios no es manifestada ni por la ley, ni mediante la ley, ni mucho menos sin la ley, sino que es manifestada por la obediencia perfecta de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, como hombre, con nuestra misma carne, cumpliendo la ley, llenando la ley de significado para darnos ejemplo de cómo hacerlo también nosotros y también de qué herramientas disponemos como hombres, igual que Él cuando estuvo aquí. Fijaros, justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Muy importante. Y en Romanos 8, versículo 5 y versículos 7 y 8 nos dice así: porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es evidente, ¿no? Si tenemos la mente del hombre natural, la mente carnal, la mente de Satanás, pensamos en las cosas de la carne y cedemos a las tentaciones que continuamente se nos presentan. Pero los que son del Espíritu, los que nos dejamos enseñar por el Espíritu de Dios, los que tenemos la presencia personal de Cristo, la queremos, mejor dicho, que luego veremos cómo se consigue eso, pues obviamente pensamos en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Los frutos de unos son muy diferentes a los de los otros. ¿Por qué?
por cuanto los designios de la carne, o la mente de la carne, por decirlo así, no, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fijaros, otra cosa muy similar a lo que hemos leído en 1 Corintios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, no hay comunión posible. No se sujetan a la ley ni pueden siquiera, o sea, es imposible que se sujeten a la ley. Antes hemos visto que la mente del hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Solo las personas que tengan la mente de Cristo pueden entenderlas. Aquí lo mismo, los que son de la carne tienen designios de la carne, pensamientos de la carne, y no pueden sujetarse a la ley de Dios, la transgreden continuamente. En cambio, los que son del Espíritu tienen como fruto guardar de corazón y perfectamente la ley de Dios. ¿Veis qué contraste entre unos y otros? Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y fijaros, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hacer una pequeña conclusión que me he querido escribir aquí para no dejarme nada, ¿no? Para no dejar de compartiros nada. Fijaros, hemos hablado de la mente de Cristo, de la mente natural, que los pensamientos de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios y que los pensamientos del Espíritu obviamente sí, ¿no? Y vamos a Cristo. En su ministerio terrenal he puesto, Cristo recibía la palabra directamente. ¿Por qué he puesto el ejemplo de Cristo? Porque es nuestro ejemplo. Nunca mejor dicho, es nuestro modelo a seguir, es nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el que nos marcó el camino y nosotros debemos seguir sus pisadas. Él, en los evangelios, ¿veis que en algún momento no reciba la palabra de Dios directamente? Su mente estaba sujeta perfectamente a la ley de Dios. ¿Vemos en los evangelios que él transgrediera en algún momento la ley? ¿Que pecara en algún momento? No, para nada. De hecho, vemos lo contrario. Él jamás pecó, ni siquiera en pensamiento. Si no, no hubiera podido ser nuestro sustituto, el Cordero sin mancha perfecto que podía morir la cruz y cargársele el pecado de toda la humanidad. Él siempre recibía la palabra directamente. No cuestionaba la escritura, no torcía los textos, no se sentía nunca contrariado por lo que dice la escritura, la aceptaba tal y como era, o tal y como es. Y eso también debemos hacer nosotros. ¿Por qué creéis que nosotros cuestionamos muchas veces la escritura? O nos contrariamos y decimos, ay, no puede ser que diga esto. O de verdad dirá eso. Eso no es demasiado agresivo. Quizá quiere decir otra cosa. Sí, aquí dice eso, pero en realidad quiere decir otra cosa. ¿No os habéis encontrado gente así? ¿No habéis sido o sois vosotros así muchas veces? Yo lo he sido muchas veces y aún seguro que a veces también. En vez de aceptar la palabra de Dios tal como viene, tal como es, entender los textos tal como son y querer profundizar para entender el porqué, pues no, lo que hacemos con la mente natural es justo lo contrario, es contrariarnos, torcer la escritura, no aceptarla, verter dudas sobre ella y muchas veces rechazarla y poner otra interpretación en lugar de la interpretación correcta. Pero en cambio, Cristo no. ¿Por qué? Porque él tenía esa mente del Espíritu, tenía la mente de Cristo y nosotros también la podemos tener como veremos ahora. Fijaros, ¿podemos hacer igual? ¿Podemos tener esa misma mente? Por supuesto que sí. Porque si recibimos el mensaje de la justificación por la fe, según nuestra propia idea y no según Dios lo da, en realidad no estamos recibiendo la justicia de Cristo. Eso debemos tenerlo claro. Si creemos que existe la justificación por la fe, creemos que hay un mensaje, pero lo recibimos según nuestra propia idea, ponemos nuestros conceptos en el mensaje, no lo recibimos según quiere Dios que lo recibamos. Lo estamos recibiendo a nuestra medida. Nos hacemos un vestido a medida. ¿Y eso qué es? Una perversión de esta. Es una perversión de la justificación por la fe. Es una versión satánica lo que estamos aceptando, la que la mente natural puede comprender. Eso es prueba de si tenemos la mente de Cristo o no. Si aceptamos el mensaje de la justicia de Dios tal y como es y lo vivimos, tenemos la mente de Cristo. Si no, si ponemos en su lugar obras que hacer para añadir a esta justicia para que Dios nos mire, nos tenga en cuenta y de esta forma nos justifique. Si convertimos el evangelio de la fe en un evangelio de obras propias, en un evangelio del yo, estamos pervirtiendo el mensaje, estamos poniendo de nuestra cosecha en el mensaje, con lo cual tenemos una versión satánica, no nos va a llegar a ningún lugar, no nos va a hacer transitar por ningún camino correcto. Si convertimos la justificación por la fe, que es don gratuito de Dios por medio de la fe de Jesús, en justificación por obras, demostramos no haber recibido el mensaje de Dios, con lo cual es posible tener la mente de Dios, pero primero debemos analizarnos.
¿La tenemos ya o tenemos la mente del hombre natural? ¿Aceptamos el mensaje de 1888, que es el Evangelio en su marco correcto tal y como es? ¿O solo aceptamos una parte? El tema de la naturaleza humana de Jesús lo descartamos, ponemos otra cosa en su lugar. O sí, la justicia por la fe sí, pero resulta que el Evangelio no es así, sino que es de otra manera. Lo aceptamos por partes, lo aceptamos todo, no aceptamos nada. Si lo aceptamos todo tal y como salió de los labios de los mensajeros del Señor, porque dice la mensajera del Señor, Elena White, que Dios envió un preciosísimo mensaje a través de Waggoner y Jones, con lo cual Dios enviaba un mensaje a ellos y Dios hablaba a través de ellos. Debemos aceptar lo que ellos predicaron y lo que ellos escribieron porque es obra del Espíritu Santo, no es obra propia, no es un mensaje propio de aquellos dos pastores. Si lo aceptamos tal y como es, iremos bien. Si lo empezamos a pervertir, pues bueno, el resultado ya lo vemos, ¿no? Muchos años después, aún estamos aquí, aún no se ha derramado la lluvia tardía y es más, la estamos frenando y estamos borrando cada vez más el mensaje de la faz de la tierra. Y eso no puede ser. Obviamente no conseguiremos borrarlo del todo porque siempre hay gente que lo está reavivando, ¿verdad? El Señor siempre está ahí y siempre tiene a sus siervos, pero ya sería hora de que lo estudiáramos, lo aceptáramos y quitáramos ideas propias que podemos tener acerca del tema de nuestra mente y pongamos en nuestra mente, pues, que el mensaje de Dios para de esta forma recibir la presencia personal de Cristo y la mente del Señor, porque si no, ¿qué hacemos? No entendemos y vamos contra el mensajero y contra el mensaje. Demostramos tener la mente natural. Fijaros, vamos a leer una cita que está en el Camino a Cristo, página 74.2. Dice, el día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso está en Juan 14, 17 y Juan 16, 7. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillaban y al fin lo reconocían, que eran de los que habían estado con Jesús. Fijaros, esto hace referencia a los apóstoles, pero obviamente se extrae, se extrapola a los creyentes de todas las épocas, a los verdaderos creyentes. Fijaros, envía su Espíritu para morar continuamente en el corazón de ellos, para morar continuamente en el corazón de nosotros. Creo que lo dice Ezequiel, ¿verdad? Que pondré mi Espíritu en sus corazones, en sus mentes. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es el fruto? La luz, el amor y el poder de la presencia personal de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres, ¿qué decían cuando los miraban? Estos han estado con Jesús, reflejaban la imagen de Cristo, reflejaban el carácter de Cristo. La luz y el amor estaban en su carácter. Había este poder del Evangelio, este poder del Espíritu de Cristo en ellos. Esto es el fruto inequívoco de que alguien está con la mente de Cristo y alguien que está aceptando el mensaje de la justicia de Dios. Realmente el servicio que hace para Dios es así, es íntegro, es completo y manifiesta este fruto. El fanatismo, el odio, la agresividad y todo lo demás que es mundano y que es terrenal no está presente en él o ella, sino que están presentes el amor de Cristo y el poder en sus palabras. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues eso es lo que debemos tener nosotros, lo que podemos tener nosotros, lo que el Señor está esperando para darnos como don. Fijaros, en Juan 17, versículos del 20 al 22 dice, son palabras de Cristo, orando a su Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está orando por nosotros. Habéis leído este versículo muchas veces, pero habéis hecho el ejercicio de imaginaros a Cristo orando de rodillas a su Padre y orando por nosotros, que aún no habíamos nacido, orando por los humanos de todas las épocas, por todos los humanos que han de creer el Evangelio. Dice que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos citando las palabras de los apóstoles, las palabras del Nuevo Testamento en este caso, y gracias a ellas podemos creer, podemos conocer la verdad. Y Cristo en aquel momento, hace casi 2000 años, ya estaba rogando por ello, para que eso pasase. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre le dio gloria al Hijo
y Él nos la da a todos nosotros y ahora va por ello 2000 años atrás. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nos vemos en la palabra de Dios, cuando nos vemos, cuando vemos al protagonista, a Cristo, orando ya por nosotros. Qué bonito, qué maravilla, un Salvador íntegro. Fijaros en el deseo de las gentes, página 138, párrafo 2, nos dice algo que va en la línea que estamos viendo. No sufrirán interrupción en su comunión ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso está en Mateo 28:20. Aunque delega su poder a ministros inferiores, léase los humanos, su presencia vivificadora está todavía con su Iglesia. Y hay que el texto, ¿no?, que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, no solamente reunidos y hablando de cualquier cosa, de cualquier manera, sino reunidos en mi nombre, aceptando el Evangelio correctamente y tal como es, viviéndole, yo estoy en medio de ellos. ¿Y cómo está Cristo en medio de nosotros, en medio de los verdaderos creyentes? A través de su Espíritu. Su presencia personal, su presencia vivificadora está con su Iglesia. Nunca nos deja, está con nosotros hasta el fin del mundo. Mientras Él está en el santuario celestial, concretamente ya en el lugar santísimo, ministrando por nosotros, por su Espíritu, está aquí, dándonos poder, dándonos consuelo, en definitiva. En Filipenses 2, versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo podemos realmente llevar el Evangelio al mundo? ¿Cómo podemos obrar? Pues desde luego un evangelio que nos dice que a través de nuestras obras propias, de largas peregrinaciones, de incluso penitencias, de hacer cualquier cosa para llamar la atención al Señor, que nos mire y que nos justifique o que nos salve, esto es un evangelio totalmente pervertido que no tiene nada que ver con la Biblia. Y es el evangelio que vende el catolicismo, es el evangelio que vende la mayor parte del mundo cristiano y es el evangelio que algunos adventistas también están vendiendo, por desgracia, están sucumbiendo a la influencia satánica. Pero la Biblia es muy clara. Somos justificados por la fe, gratuitamente, por medio de la fe de Cristo. Es un don gratuito que nos da. ¿Y qué conlleva esta fe? ¿Qué conlleva esta fe si lo sometemos toda nuestra voluntad al Señor? Pues que Él puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando sometemos nuestra voluntad al Señor, y ahora veremos un poco más al respecto, Él puede hacer las obras en nosotros. Y en eso consiste el verdadero evangelio, en aceptar la justicia de Cristo y luego obrar en consonancia, pero no obrar por nuestros propios méritos, con nuestras propias ideas, con nuestras propias opiniones, sino permitir que el Señor obre en nosotros, con lo cual sus obras las haremos nosotros y serán siempre obras de justicia, sin ser bañadas por el yo. Porque ahora lo vamos a ver más. Fijaros qué maravillosa cita, teniendo en mente Filipenses 2:13. El camino a Cristo, página 63.2 y párrafo 3 también. Nos dice, el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada. Atención, el único fundamento, no hay otro fundamento. Todo otro fundamento que podamos tener en este lugar es hojarasca. Si se encendiera con fuego, se quemaría, no superaría la prueba. Eso debemos tenerlo claro. Fijaros, dice, el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada. Esta es imputada gratuitamente, nos hace justos de forma gratuita y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. ¿Lo veis? Lo que hemos visto. El Señor nos da su justicia a causa de su fe que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, nos la imputa gratuitamente. Si nosotros la aceptamos y nos sometemos completamente a Él, nos da su Espíritu, su presencia personal está con nosotros y obra en nosotros y por nosotros. Aquí se cumple el que Dios hará en nosotros su querer y su hacer. Cuando aceptamos la justicia de Cristo y entregamos toda nuestra voluntad a Él, el yo muere y Cristo se pone en nosotros. Tenemos una mente natural que es removida, se pone en su lugar la mente de Cristo y entonces empezamos a hacer las obras de Dios, las obras que tiene preparadas Dios para nosotros. Porque fijaros que sigue diciendo, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Porque a veces decimos, sí, la fe es creer en lo que no se ve. Sí, correcto, pero cuidado, cuidado, ya veremos. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios
La verdad de su palabra son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. ¿Creemos que existe Dios? Sí. ¿Creemos en el poder de Dios? Sí. ¿Creemos que la Biblia es verdad? Sí, que la escritura es verdadera, ¿verdad? Que fue inspirada toda por Dios. Pero eso también Satanás y sus demonios lo creen. La escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. Eso está en Santiago 2:19. Pero esto no es fe. Una mera creencia, un mero credo, tengo una serie de creencias, me las sé de memoria, las recito, pero ya está, no produce nada en el ser. Es un simple credo, es un simple ejercicio teórico de eso y yo creo eso, pero ¿realmente está haciendo algo en nuestra vida? ¿Nos está transformando esta fe? Si no lo hace, no es fe verdadera. Fijaros, podemos creer en que existe la justicia por la fe, podemos conocer el mensaje, incluso haber leído de él, incluso aceptarlo. Podemos aceptar obviamente que Dios existe, que Jesús vino, que Jesús tomó incluso nuestra carne, con todo su pasivo. Pero si no hay nada más, ¿qué nos queda? Nada, fe muerta. Fijaros, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Fijaros, no solo es creer en una verdad o creer que existe la verdad, no solo creer en lo que dice la palabra de Dios, que también obviamente, sino que es un paso más, es creer y también someter nuestra voluntad, nuestro yo completamente al Señor, entregarle al 100% nuestro corazón, no quedarnos con nada. Si no le entregamos todo, Él no puede darnos su presencia por medio de su Espíritu. No podemos ser bendecidos con la justicia de Cristo, con el mensaje de la justicia de Cristo. No podremos recibir la instrucción, no podemos recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque aún tendremos nuestra mente natural y no podemos entender. Nos quedaremos simplemente en una mera creencia, en un mero conocimiento teórico que de nada nos va a valer. Con lo cual, repito, cuando la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Es creer que Él puede transformarnos, es creer que nos puede transformar completamente nuestro ser. Es creer que nos puede regenerar, creer que nos puede hacer partícipes de su naturaleza divina. No debemos solo creer, sino que debemos entregar, vaciarnos del yo y entregarnos completamente a Él para tener realmente fe y para ser realmente renovados por esa fe. Qué diferencia, ¿no? A veces caemos, ¿no?, en ese engaño de sí, yo sé, yo lo sé todo, sé la verdad, he estudiado el mensaje por años, sé las profecías, sé todo, pero realmente ¿sabemos de verdad? ¿Hemos entregado nuestro corazón al Señor? ¿Nos hemos sometido a Él? Para someterse solo hay un camino, es decir, Señor, me someto a ti, me entrego a ti, cámbiame. Es solo eso, pedirlo con fe y hacerlo realmente. No decirlo de palabra y realmente no entregarlo todo. Es entregar todo, que Él nos cambie, negar nuestro yo por completo. Fijaros, aquí sigue hablando al respecto. En el discurso maestro de Jesucristo, página 67, párrafo 3, nos dice: si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza, y no podéis menos que asemejaros a Él. Todo hijo vive gracias a la vida de su Padre. Si sois hijos de Dios, engendrados por su Espíritu, vivís por la vida de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Esa vida producirá en nosotros el mismo carácter y manifestará las mismas obras que manifestó en Él. Con lo cual, aquí ya lo vemos. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Cristo? ¿Cómo puede realmente Dios obrar en nosotros su querer y su hacer si somos engendrados de nuevo como hijos de Dios? ¿A través de qué? De su Espíritu, de la presencia personal de Cristo. Si entregamos toda nuestra voluntad al Señor, solo así podemos ser participantes de la naturaleza divina y con lo cual que nuestras obras sean hechas por Dios y no por nosotras, que nuestras obras no sean manchadas de nuestro yo, que no sean obras propias, que cuando leamos la Biblia no torzamos los textos, no interpretemos cosas que nada tienen que ver, que no acomodemos lo escrito a nuestras creencias, sino que aceptemos de corazón lo que ahí dice y lo entendamos. Dice: así estaremos en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma mediante el amor. La justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple eso? Así,
entregándonos al Señor, sometiendo nuestra voluntad a Él, siendo engendrados de nuevo por su Espíritu, con su presencia personal permanente en nosotros y por nosotros. Solo así cumpliremos la ley de corazón y correctamente. Si no, será mero legalismo y mera teoría lo que habrá en nuestro andar cristiano. Fijaros, ya vamos terminando. Vamos a leer una serie de textos que refuerzan esta idea. En Juan 5, versículo 24 y versículo 30 nos dice: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí vemos, Cristo no podía hacer nada por él mismo. ¿Por qué? Porque tenía su voluntad sometida completamente a la del Padre. No buscaba su propia voluntad, su propio ministerio, su propia opinión, no manifestar su propia opinión, sino que buscaba hacer y cumplir la voluntad del que le envió, la voluntad de su Padre. No hacía nada por sí mismo. Eso es un gran ejemplo para nosotros porque debemos hacer lo mismo. Fijaros, nos lo dice Juan 14:10 y Juan 15:5. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Él no estaba hablando por hablar, no era un charlatán, estaba hablando según la Escritura. Y según la Escritura, bien interpretada, bien entendida. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El texto de Filipenses 2:13, que se debe cumplir en nosotros, que Dios haga en nosotros su querer y su hacer, o que produzca en nosotros su querer y su hacer, también lo hizo con Cristo. El Padre producía su querer y su hacer en Cristo cuando estuvo aquí como hombre. Y como Él tomó nuestra misma carne, Él se hizo nosotros, es un ejemplo perfecto para nosotros. Eso se puede y se debe cumplir en nosotros también. Debemos reflejar plenamente la imagen de Cristo para que digan lo que hemos visto en la cita anterior. Estas personas han estado con Jesús, tienen a Cristo en su corazón, y que lo digan incluso incrédulos, gente que no cree nada de eso, pero que lo note, que lo vea en el ejemplo. El que permanece en mí, dice Cristo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, éste eleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué vamos a predicar por nosotros mismos? ¿Qué vamos a hacer por nosotros mismos? Nuestras obras son trapos de inmundicia, no nos van a llevar a ningún lado, bueno, sí, a la perdición. En cambio, si es el Padre que hace las obras en nosotros, qué diferente, ¿verdad? Sin Cristo nada podemos hacer. Sin la fe de Jesucristo nada podemos hacer. Sin su poder nada podemos hacer. Tenemos que permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. ¿Cómo? Ya lo hemos visto, por medio de su presencia personal, de su Espíritu. Es la única forma de llevar mucho fruto. Es la única forma de que se cumpla lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Si no, es imposible. Fijaros, en Colosenses 1, del 25 al 29 nos dice así: de la cual, dice Pablo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que, ¿cuál es este misterio? ¿Cuál es esta gloria de este misterio? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el tema. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo lucha Pablo? Según que el poder de Él, el poder de Cristo. Él está unido a Cristo, con lo cual puede luchar, porque lo hace con el poder de Cristo. Dios obra su querer y su hacer en Pablo, por eso puede luchar. No es una lucha con sus propias fuerzas, no es una lucha propia para llevar adelante algo por uno mismo, sino luchando con el poder de Dios, el cual actúa ¿qué? Poderosamente en mí. No actúa livianamente, no actúa poco, actúa poderosamente en las personas que se entregan realmente a Cristo. El Señor actúa poderosamente y realmente se ve que sus obras son de carácter sobrenatural, que hay un poder en ellas, no son obras propias, no son obras para que los miremos, para autoexaltarse, etcétera, etcétera, para buscar su gloria. No, no. Lo que buscan los verdaderos cristianos es la gloria de Dios, reflejar el carácter de Cristo y llevar el Evangelio según lo dice Dios
a los demás de la forma correcta. No buscan hacer seguidores propios, no buscan hacer grupos, no buscan hacer nada de nada, no buscan la autoexaltación propia, no buscan destacar por encima del resto por mensajes propios, sino que lo único que buscan es que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca el verdadero evangelio. Es el objetivo que tienen en su vida. Porque fijaros, y esta es la última diapositiva, el evangelio, he querido poner este pensamiento. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Eso está en Romanos 1, 16 y 17, si no recuerdo mal. Son palabras Pablo, ¿no? De Pablo, ¿no? ¿Qué es el poder de Dios? El evangelio, pero solo lo es para todo aquel que cree. Si no creemos, tenemos otra cosa, pero no el evangelio, ¿verdad? Tenemos una perversión de este. Si solo creemos, pero nada más, tenemos una teoría, no hay el poder. Pero si sometemos, como has visto antes, la voluntad al Señor, y por supuesto antes creemos, tenemos este poder. El Evangelio es poder realmente para nosotros y estamos preparados para elevarlo a los demás. Someter plenamente la voluntad al Señor nos hace partícipes de este poder, nos permite obtenerlo. Tenemos algo con que luchar, si no, que tenemos nada. Nuestro yo, no tenemos nada. Tenemos un poder que debemos aplicar activamente en servicio a Él. Eso nos traerá la presencia personal de Cristo, su Espíritu, el instructor en justicia, la lluvia tardía, tiene muchos nombres esto, y nos preparará para dar el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel en poder y gloria de la forma correcta. Porque sabéis, queridos amigos y hermanos, muchas veces hablamos del fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Con la luz del cuarto ángel, y ponemos tanta paja ahí, ponemos tantas ideas, tantas teorías, pero casi nunca ponemos la verdad. Casi siempre rechazamos la verdad, casi siempre rechazamos el mensaje que es realmente el mensaje final, el mensaje del tercer ángel en verdad, y rechazamos también la gloria que lo acompaña. Ponemos tanta levadura y tanta falsedad en ello que, bueno, eso nos mantiene en este mundo. En cambio, si nos sometemos completamente al Señor, en un 100%, sin dejar nada fuera, realmente recibiremos esta libertad. Tendremos la presencia personal de Cristo, su Espíritu, el instructor en justicia, y podemos recibir de forma correcta el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Dios según Dios. Tendremos la idea correcta, tendremos la idea que Dios quiere que tengamos, y de esta forma seremos preparados, venceremos el pecado porque resistiremos toda tentación y estaremos preparados para llevar el fuerte pregón al mundo, con el espíritu correcto, de la manera correcta, no como fanáticos, no como, en definitiva, hooligans, ¿no? Se podría decir, hablando un poco llanamente, sino como con el amor de Dios, firmes y conmovibles, pero siempre con el amor de Dios. En el fuerte pregón, el mundo dirá: yo no soporto a estas personas, rechazo todo lo que dicen, pero es que demuestran que han estado con Jesús. Y las personas que lo acepten dirán: aquí está el mensaje de Dios y yo acepto a mi Creador, acepto este mensaje de justicia y que me pase lo que tenga que pasar. Esta es la manera en que el mundo podrá tomar una decisión en pro o en contra de Dios. Este es el camino por el cual la gracia se podrá cerrar, por el cual Cristo podrá salir del lugar santísimo del santuario celestial y venir aquí a buscar a su pueblo como rey. Tendrá un pueblo reflejando perfectamente su carácter. Llevará el Evangelio al mundo, tal y como Dios dice que se haga, con el mensaje correcto, con el mensaje del Evangelio en el marco correcto. Las personas tomarán una decisión inteligente, definitiva, en pro o en contra de Dios, con lo cual, cuando todo el mundo toma una decisión, el Señor ya no tiene por qué estar más ahí. Y ya no hay más pecado que expiar. Todo el mundo ha tomado su decisión, puede cerrar el santuario y venir a buscar a su pueblo. Pero ¿cómo pretendemos que el Señor venga a buscar a su pueblo si ni siquiera entendemos el mensaje? Si ni siquiera hay pueblo aún, si ni siquiera reflejamos el carácter de Cristo, si ni siquiera el mundo conoce el Evangelio, ¿cómo puede pretender venir el Señor ahora? Pues por eso no ha venido aún. Él está esperando a que el pueblo haga su función y está escrito que la hará. Lo que debemos hacer es que sea en nuestra generación, que nosotros seamos partícipes de este fuerte pregón, porque el Señor hará su obra con nosotros o sin nosotros. O sea que creo que ya sería hora de que en nuestra generación se formara el pueblo, se diera el mensaje, se diera el fuerte pregón y empezaran los eventos finales, empezando con la ley dominical, y todo se acelerara hasta el fin, porque ya vemos cómo está el mundo, patas arriba. Tenemos que colaborar a llevar más confusión y más destrucción al mundo, ¿verdad que no? ¿Por qué no nos entregamos completamente al Señor? ¿Por qué no sometemos nuestra voluntad completa, nuestro ser completo al Señor?
De esta forma podremos ser partícipes de su espíritu y de esta forma podemos ser preparados para dar el fuerte pregón. ¿Por qué perdemos el tiempo en tantas banalidades del mundo? ¿Por qué perdemos el tiempo en tantas discusiones teológicas o tantas batallitas entre los propios adventistas? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque se deja el espíritu fuera, porque se rechaza el mensaje. Y cuando se rechaza el mensaje, ¿qué hay? La mente natural en nosotros y un montón de influencias satánicas que entran a la iglesia. Cuando debería ser al revés, la iglesia, la teología de la iglesia debería ir al mundo para que el mundo se convirtiera y no al revés. Con lo cual, bueno, os dejo con ese pensamiento y con mi más ardiente deseo de que podáis comprender este mensaje de la justicia de Dios. Es muy profundo, extenso, pero muy fácil de entender. Solo hace falta voluntad para leerlo, para estudiarlo y sobre todo para vivirlo, y que de esta manera podamos ser parte de los que den el fuerte pregón y que Cristo pueda venir a recoger a su pueblo de forma inmediata y no tener que esperar décadas y décadas y que pasen más y más generaciones. Que lo que habla la Biblia de la última generación se cumpla en nosotros y que podamos poner fin a este mundo de pecado. Este es mi deseo y ojalá el ánimo que os intento infundir sea bien recibido y realmente haya fruto ahora y a medio plazo también. Que Dios os guarde.